estamos. Bueno, le agradezco al colega Carlos Troche que nos responde hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estelita, Fito, Natu, Adela. Perdón por lo de Estelita, diminutivo, porque la conozco de los 90, cuando un robusto y joven Rino Giré la cortejaba. Me tomó el atrevimiento de decirle Estelita. Hola Carlos, ¿cómo estás? Robusto, joven y esbelto en aquel tiempo. Los tiempos han pasado. Por eso hablé de los 90, hace casi 30 años. Bueno, Carlos, te agradezco que nos responda, Carlos, porque ayer estábamos diciendo qué importante es saber los detalles de lo que les pasó a ustedes, porque esto le puede, de hecho en realidad le pasó a más de 900 contribuyentes, y no teníamos los detalles de cómo ocurrió, o sea, en qué momento entraron estas facturas, y sobre todo cómo se perpetró la estafa, o sea, si es que a ustedes también los estafaron, o sea, si se quedaron con dinero de ustedes. Si me puedes contar, por favor, cómo es el tema. Te voy a hacer una cronología para que entiendas y contextualizar todo, ¿te parece? Sí, adelante, Carlos. Bueno, en febrero yo accedo a una lista precisamente que tenía que ver con el caso de Luque, accedo para una cuestión periodística y me percato que allá en el final de la lista, al final de los 900, aparece mi nombre con supuestamente la utilización de 3 facturas por un monto total de un poco más de 28 millones de guaraníes. Sí. Inmediatamente asustado ante esa situación, yo le llamo a mi contadora, le pido explicaciones al respecto, le pregunto qué pasa con esto. Y ella, tan sorprendida como yo, me alega desconocimiento. No sé. Entonces corto con ella, me tomo el atrevimiento por el contacto que tenemos con el viceministro, le pido disculpas, pero públicamente, pero me tomé el atrevimiento de llamarle a Óscar Orué. Entonces le explico, mira, yo accedí a una lista en la que estoy y aparezco como responsable de la utilización de 3 facturas truchas. Me dice, yo tampoco sé nada, aguantame 5 minutos. Me llama 5 minutos después y me dice, sí, Carlos, tenés razón, aquí aparece en la lista que supuestamente utilizaste 3 facturas y estos son los nombres y los números de factura. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer ante esta situación? Llamarle inmediatamente a tu contadora, decirle que rectifique eso, vas a pagar una multa por los días, obviamente, desde el 2018, porque era el año fiscal 2018 hasta la fecha, y con eso vos rectificás, la ley te permite hacerlo, podés rectificar las veces que sea necesario, en este caso nosotros no tenemos ninguna orden de fiscalización en tu contra, rectificar y con nosotros está la deuda saldada. Pero me comentó y advirtió, esta misma lista la tiene la Fiscalía, porque el procedimiento fue conjunto, no solamente estuvo la SED, estuvo la Fiscalía. Entonces ya me adelantó de que la Fiscalía estaba de por medio. Inmediatamente le llamo a la contadora, rectifica, hacemos el papeleo. Pero cuando me dice Fiscalía, yo inmediatamente le llamo a mi abogado y le digo, mira, pasa esto, necesito reunirme contigo. Entonces, yo tenía todas las intenciones, la gana de agarrar, de decir, de denunciar, hacerlo público, de advertir a la gente, pero me dice mi abogado, mira, yo te voy a ser sincero, esa es tu versión y tu posición periodística, la respeto, pero yo te voy a dar el escenario jurídico. Acá si vos te salís a denunciar, a tirotear contra la gente responsable, decís que sos inocente, de que no tenés ninguna responsabilidad, perfecto, genial, pero la Fiscalía va a decir, ok, bienvenido al proceso, te va a meter, lo más probable es que te impute, y como él no va a poder determinar si sos o no inocente, vamos a ir a un juicio oral que fácilmente te va a durar 1 año, con todo lo que eso implica, tener el estigma de ser imputado y en la frente culpable. Entonces, ese es el primer escenario, que es lo más probable si vos salís a hablar, porque necesariamente se va a convertir en un tema mediático y se va a ver obligado el fiscal, dependiendo de su criterio, a imputarte y a meterte en el proceso. El otro escenario, porque estoy viendo que no hubo dolo, porque me preguntó, y le dije, yo desconozco, he hecho, en el sistema Marangatú está declarada o declaradas esas facturas, pero físicamente nunca existieron. No hay evidencia. Yo nunca toqué, nunca entregué, nunca hice, porque lamentablemente en el colectivo
popular de la gente cree que yo tengo una mini empresa acá en mi casa, que yo imprimo los talonarios, que yo hago y que yo entrego. No, no es así. Entonces me dice, la otra opción es, vamos a hacer lo siguiente, el plan B, criterio de oportunidad. ¿Qué significa eso? Reconocer objetivamente que el hecho ocurrió, de hecho ocurrió porque en el sistema figuraba esas 3 facturas declaradas en mi declaración del año fiscal 2018, pero acá no hubo dolos, no tuviste la intención porque nunca supiste de eso. Entonces, analizando muy fríamente, y ya no fue un silencio cómplice, sino un silencio estratégico de mi defensa, de no hablar sobre el tema porque aquí aparece aquella premisa de que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Entonces, me llamé a silencio y hablé con la fiscalía, pedí este criterio de oportunidad, aclarando mi escrito, porque está en mi escrito, de que yo reconocía objetivamente que el hecho ocurrió porque estaba en mi declaración jurada, pero que yo no me hacía responsable ni de la impresión, fabricación ni la entrega de esos documentos. Carlos, un par de cosas. Uno, estos papeles aparecen en tu declaración de IVA o de impuesto a la renta personal. De renta. De renta personal. De renta personal. Del 2018. Ejercicio fiscal 2018. ¿Y quién carga la factura? No, ¿es tu contadora la que carga? Mira, leí también algunos comentarios para que entiendas, donde decía, no, ¿cómo no vas a ver contribuyentes si el contribuyente el que mete la factura, la contadora? Acá estamos hablando no de una contadora, un face to face de una sola persona, estamos hablando de un estudio contable donde mínimamente hay 15 personas que trabajan y la cabeza es contadora y después tiene un montón de auxiliares. Entonces, en ese momento había una responsable de mi contabilidad que era la que llevaba mi documentación, tanto de Carlos Troche como también de mi empresa, porque tengo una SA, entonces el estudio contable lleva toda la documentación. Y te cuento como un dato anecdótico y hasta diría, en casa de herrero cuchillo de palo. Ella, en ese proceso, cuando yo le comento, le digo lo que sucedió y lo que se me venía encima, agarra y realiza una auditoría, una investigación interna. Ya esta chica había sido desvinculada meses antes por otra cuestión irregular. Y ella, por eso hay 2 causas penales ahora, una del Ministerio Público contra la contadora y por ende el estudio contable contra esta ex funcionaria. Y te decía por qué esta situación, la propia contadora también aparece en la lista de víctimas de esta situación, siendo ella la dueña. Y te leo rápidamente, porque ella presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de esta ex funcionaria y dice, en su punto 3 de su denuncia penal, dice, recientemente he realizado un estudio y auditoría de las declaraciones juradas de IVA realizadas y que estaban a cargo de, percatándome que la misma recibía documentos de supuestas compras de empresas denominadas de maletín. Esto es, sin movimientos contables y comerciales. Es decir, la misma compraba facturas de dicha clase de empresas a fin de manipular dolosamente las declaraciones juradas del IVA, del IRP y del impuesto a la renta de empresas. En su propio beneficio, pues se quedaba por tal hecho con una ganancia monetaria. La hoy denunciada realizaba el mismo modus operandi con varios clientes del estudio contable y que fueran también rectificadas. Esta es la parte dueña del estudio. Claro, esta es la parte clave, Carlos, que yo insistía que teníamos que saber qué pasó, o sea, dónde estuvo la ganancia. O sea, acá lo que tenemos es una empleada de este estudio contable que en varias operaciones, yo entiendo que a ustedes, sí, a los clientes, les declaraba que el pago de impuestos tenía que ser, no sé, 10 millones, ella metía después en el último minuto ya para hacer el pago en Hacienda, metía facturas para descontar 3 millones, pagaba 7 y se quedaba con 3. ¿Es así? Eso es lo que la investigación interna de auditoría revela
y no lo digo yo, lo dice el propio estudio contable. Sí, en su denuncia. Te explico más o menos, porque, claro, en su denuncia, te explico más o menos cómo funcionó hasta a mediados de 2019. Después ya vino el sistema de pago electrónico. Ahí cambió. Anteriormente, como te decía, yo tengo, trabajo de forma grande con ella, porque me lleva mi IVA, mi renta y también el manejo de tu empresa. De mi empresa. Sí. Entonces, ¿cómo funcionaba? Por su IVA, el honorario es tanto, es una factura independiente. Renta tanto porque es otra contadora especialista dentro del estudio contable la que lleva, entonces es su factura. Por llevar la contabilidad de su empresa es tanto, y señor, este mes su IVA hay que pagar 2.800.000. Perfecto. Una sumatoria, ¿cuánto? Bueno, 4.750.000. Perfecto. Un cheque, 4.750.000, se le entrega, ella era la responsable de cobrar, distribuir el dinero, y según la investigación hecha por ella, como decías vos, hay que presentar la declaración jurada del señor Trocheta, y ahí, obviamente, metía aparentemente la factura para generar crédito, ajustar, y ahí salía el efectivo. Sí. Es lo que claro, ahora, dice claro, eso porque el reporte hecho, claro, la denuncia que hace el estudio contable contra esta funcionaria infiel, entre comillas. Penal, claro. Sí, denuncia penal. ¿Tenés el nombre de la funcionaria, de la acusada? Tengo, Luis, pero no puedo por una cuestión, porque son dos causas abiertas, entonces no puedo, para no entrar en la obstrucción de la persecución penal. Te juro que con este episodio yo estoy cuidando todos los detalles. Y son dos causas abiertas, entonces no quisiera yo meterme en una situación en la que me puedo complicar, entonces suficiente con lo que pasó. Y además también, quiero comentarte, yo, mira, nunca fui objeto de fiscalización por parte de la SEP. Nunca fui investigado, nunca fui denunciado. El sábado pasado hizo un relato muy interesante el viceministro Orué sobre mi caso en particular en televisión, cuando le preguntaron. Yo jamás fui denunciado. Incluso es una cuestión que para ellos queda como una rectificación administrativa. Sí, claro. ¿Qué ocurre? La ley permite, el ente administrador y recaudador permite que vos puedas rectificar todas las facturas que sea necesario, siempre y cuando que la SED no te caiga con una investigación o con una fiscalización. Y fíjate, yo estaba en la lista, respeto mucho el criterio del fiscal Juan Manuel Ledesma, pero él me mete en una investigación y me convoca en agosto, el 9 de agosto, para una declaración. Pero 15 días, un mes después, y acá te va la nota, el 15 de septiembre le remite la SED al abogado Juan Manuel Ledesma Peralta un informe donde dice en la causa, el título, información relacionada al contribuyente Troche Cristaldo, Carlos Alberto. Al respecto me permito remitirle el informe de PO-BGZ, en el cual se informa que el contribuyente no fue objeto de una fiscalización puntual. Y se adjunta declaración jurada de IVA general, periodo fiscal 2018. Acá, evidentemente, él tomó como indicio de la aparición en el sistema, y me parece muy bien, respeto, pero yo había cumplido ya administrativamente con el ente recaudador, y fue el criterio, respetamos eso. Por eso cuando yo acudo a la fiscalía, y ya una vez negociado, charlado y visto todos los escenarios posibles con mi abogado, recurrimos a esta sala o a este criterio de oportunidad. Incluso te cuento, Luis, que en su requerimiento hecho por el Ministerio Público, porque ellos entendieron perfectamente, yo les expliqué perfectamente qué es lo que ocurrió. Incluso en su requerimiento hecho a la jueza, Clara Ruiz Díaz, le dice, en tal sentido resulta importante señalar que el artículo 19 del Código Procesal Penal dispone cuanto sigue: el Ministerio Público podrá prescindir de la persecución penal de los delitos
cuando el procedimiento tenga por un objeto un delito que por su insignificancia o por el grado de reproche reducido del autor o partícipe no genere el interés público en la persecución. Entonces, yo de hecho reconocí, reitero, ocurrió porque se declaró, pero no hay evidencias, no hay documentos, no hay nada. Y no me lleva a someter a un año de proceso. Claro, Carlos, a ver, de hecho creo que está claro que ninguna de las 900 personas que aparecen, digamos, en este caso en particular, fue objeto de una fiscalización en particular. Acá lo que cayó es la empresa que fabricaba facturas, y en esa empresa aparece un listado de a nombre de qué personas emitieron las facturas. Y ahí es donde aparecen varios colegas, ¿verdad? Aparece vos, aparece Yolanda, aparecía Carlos Báez en su momento, o sea, aparece mucha gente. La fiscalía le comunica a los periodistas, a todos los periodistas le comunicó, mira, esta situación se da, ¿verdad? Y ustedes actúan como lógico lo haríamos cualquiera, averiguar, che, qué es lo que es esto, ¿verdad? Te van a averiguar, o sea, ninguno fue objeto de fiscalización, sino que aparecen en ese listado de facturas que se fabricaron. Y acá el caso es cómo operaba este sistema, ¿verdad? O sea, evidentemente el tema de fabricar facturas y venderlas es todo un modus operandi. Y era fundamental saber cómo funcionaba esto. Por eso yo reclamaba que no hayan contado lo que pasó. Yo entiendo lo que te dijo tu abogado. Ahora, yo creo que él cometió un error, porque en realidad tu situación, digamos, legal la podés resolver más fácilmente que tu situación ante la opinión pública, porque sabes cómo funciona esto. Vos sabés que si nosotros aparecemos bajo la menor sospecha, nos revientan, ¿verdad? Porque es lógico, así funciona. Entiendo. Mira, Luis, escúchame, yo escuché esa crítica, y vos sabés tener razón. Yo comparto 100% contigo eso. Como periodista también lo diría, reclamaría eso. Pero cuando vos te convertís y cuando estás de este lado del micrófono, cuando dejás de ser Luis Vareiro, la estrella monumental, o Carlos Troche, presentador del noticiero, te convertís en un ciudadano común y corriente como lo que realmente somos ante la justicia, y con un ministerio público respirándote en la nuca. Cuento que la sensación es totalmente distinta cuando te dice el abogado, o sea, es que vos podés salir a hablar, denunciar, pero eso lo va a obligar al Ministerio Público a meterte en el proceso como imputado, y te va a decir, ok, vas a demostrar tu inocencia en un juicio oral ante un tribunal, y ese juicio dura mínimamente un año, Luis, y voy a tener encima una imputación, un rótulo de culpable, con medidas restrictivas. No es joda. Te pido nomás 5 minutitos que te ponga de este lado del micrófono para percatarte que no es tan fácil el tema salir a denunciar. Ese es el Carlos Troche periodista, pero cuando te convertí en el Carlos Troche ciudadano común y corriente, y vos sabés perfectamente que acá la fiscalía imputa y después vemos si son no culpables. Así funciona. ¿Cuántos casos de imputaciones terminaron en la nada, incluso con el tribunal cuestionando el trabajo investigativo de la fiscalía? Pero Carlos, igual te pasó, o sea, el abogado te dijo eso, pero finalmente empeoró la situación. ¿No te arrepentís de no haberlo hecho público antes? Vos sabés que no, tengo un sentimiento encontrado, pero no, porque de lo contrario, hoy si lo hacía, yo iba a estar imputado, igual iba a ser culpable ante la opinión pública. Pero ¿por qué ibas a ser imputado si justamente lo que vos decís es que vos cumpliste con lo que te estipuló la SED? O sea, al contrario, yo creo que al salir a denunciar justamente la fiscalía iba a tener mayor cuidado contigo. No, es que no funciona así. Vos sabés que yo te cuento, he hablado con otros abogados fiscales de la misma unidad a quienes conozco, y me dice, realmente en tu caso, por el monto y por la rectificación, vos cumpliste administrativamente, no hay elementos para meterte dentro del proceso. Pero yo no sé cuál iba a ser el criterio, no me iba a arriesgar a conocer el criterio, y más todavía cuando se iba a convertir en un tema mediático que finalmente se convirtió, pero cuando yo ya había apelado al criterio de oportunidad.
Pero cuando vos salías a denunciar y a decir yo soy inocente, yo no tuve nada que ver con esto, me hicieron la cama, me estafaron, pero el fiscal no va a determinar eso, te va a meter dentro del proceso y te va a meter dentro de un juicio y vas a demostrar ahí en el juicio que vos sos inocente. Yo tenía todos los elementos, publiqué en mi comunicado toda la documentación que sustenta mi inocencia, pero así funciona el sistema. No, claro, ahora terminás ligado al proceso penal. Claro, ahora, Carlos, mira, vos sabés que esto lo dije varias veces porque a mí me contaron tu caso, algunos casos desconozco, ¿verdad? Tu caso en particular me contaron, y además eran 3 facturas por un monto menor para el volumen que vos manejás con la empresa que tenés, que entiendo que creo que es la empresa que tenés con tu señora, ¿verdad? Entonces hay un movimiento ahí de dinero. Exacto. Sí. Entonces es como un movimiento de dinero importante y no tenía lógica que metieras 3 facturas falsas por un monto mínimo para ahorrar una bicoca de plata, o sea, no tiene sentido, el riesgo es demasiado alto para una ganancia mínima. Entonces, claro, la lógica pues te lleva a entender, vos, o sea, vos decís, no, espera un poco, acá no cierra, evidentemente le metieron el perro. Entonces, a lo que quiero ir es lo siguiente, ¿verdad? Me parece que en ese momento hacer la denuncia iba a tener otro impacto, porque además se desnudó, en realidad esto desnudó una red que se dedicaba a estafar a la gente con la fabricación de facturas, a la gente y al fisco, porque acá había, obviamente, claro, el fisco fue estafado, y mucha gente, algunas sí y otra no, porque en tu caso, 3 facturas no tiene sentido, lo más lógico es que metieron la factura y se comieron la plata del impuesto que pagaste, es muy probable que sea así, el sentido común me dice. Si vos tenés que alguien tiene un movimiento, no sé, de 1.000 millones y las facturas son por 900 millones, bueno, ahí tenés que entender otra explicación. O sea, eso no puede ser en un periodo. Si eso fue en un periodo de 5 años le metieron la factura y era para pagar el IVA y no renta personal, se entiende, porque te pudieron haber estado robando de a poco y cuando te estás desangrando de a poco vos no te das cuenta, ¿entendés? Pero por eso cada caso es fundamental saberlo. Y yo creo que la opinión pública no es tan tonta, o sea, si el caso tuyo me parece que es demasiado evidente, o sea, yo creo que nadie que está escuchando va a creer que vos nos estás metiendo el perro y hiciste todo esto para quedarte con ¿cuánto? 3 millones de guaraníes, 4 millones de guaraníes de impuestos, no tiene sentido. Mira, te hago clara el tema de la misma ecuación que decís. Yo hace 30 años que estoy en este rubro, presentador hace 20 años en el Noticiero Central, trabajo en Canal 9, trabajo en C9N, trabajo en ABC Cardinal, en 3 medios importantes, soy figura de algunas marcas, vos sabés y tenés una idea vaga de cuánto más o menos uno gana haciendo esas cosas. Aparte, tengo mi empresa, una marca reposicionada, Vita Cosméticos, Acceso Sur, con mi señora. De paso hago el chivo sin me di cuenta. Delivery gratis para ustedes, Delivery gratis, Bueno, y tenemos un movimiento anual de facturación de 1.000 millones de guaraníes. Entonces, con todo eso, con lo que yo gano de forma personal, con una facturación anual de 1.000 millones, ¿te parece lógico comprar factura para generar crédito fiscal por 2.800.000 guaraníes? En absoluto. Ilógico. Pero por esa misma razón, Carlos, me parece que fue un error que no haya salido en ese momento, sobre todo a advertir, ¿verdad?, que estaba ocurriendo esto. Porque, claro, mira, es lo mismo, es más, voy a cometer inclusive una infidencia, Carlos, ¿verdad? Yo me enojé profundamente con Carlos Báez, a quien le tenía un enorme afecto, porque él estuvo en una situación similar. A él también le contaron lo de la factura, y evidentemente rectificó, y desapareció del archivo. Pero después, de alguna manera, esto se filtra y publica un medio de prensa. Y él me llama y me dice, yo necesito que le entrevistes al viceministro de Tributación porque esto es falso. Entonces yo le digo, pero es falso, nunca se presentó esa factura, Carlos. No, nunca se presentó. Seguro que nunca se presentó. Entonces yo lo entrevisto al viceministro de Tributación y le pregunto, entonces, no, esa factura nunca se presentó. Claro, ya no estaba en el archivo, pero era mentira, o sea, sí en algún momento alguien cargó. O sea, si él me hubiera dicho, mira, me estafaron, viejo, alguien usó y metió esta factura, lo que fuere, que es lo que pasó realmente, perfecto, porque yo fui víctima de una estafa, acá está. Pero a mí me mintió y me usó incluso
para que el viceministro contara algo que él sabía que era una media verdad. Entonces ahí es donde quedas pegado, ¿te das cuenta? Cuando que en realidad sos víctima. Si es que sos víctima, por supuesto. Es que yo entiendo perfectamente y es la misma posición que tengo cuando yo estoy frente al micrófono, Luis. Comparto 100% contigo. Pero cuando estás del otro lado, eso es lo que quiero que entiendas. Cambia el panorama, la situación, sos un ciudadano común y corriente y tener la justicia enfrente y sabés qué tipo de justicia tenemos. Tener una fiscalía que está ahí ávida por imputar y por meterle en un proceso. Ese era el escenario. Yo hablé, charlé, horas de conversación con mi abogado, pero horas preguntando, averiguando, consultando. No tomé una determinación así a la ligera y me dice, este es el escenario. Si esto ocurre, te va a imputar, te va a meter dentro de la causa penal. Él se va a ver obligado a hacerlo. Ya. ¿Y qué pasa? Y va a pasar esto, y me explica, 1 año prácticamente vamos a esperar. Vas a estar ligado a un proceso penal 1 año, con el rótulo del estigma de imputado. ¿Ya? Vamos a demostrar tu inocencia. Yo tenía toda la documentación, pero él no puede determinar mi inocencia si me mete dentro del proceso. Va a tener que ser un tribunal, y un tribunal significa un juicio oral. Imagínate someterme a todo ese estrés. Entonces, y el plan B es esto: reconocer objetivamente que el hecho ocurrió, porque el hecho ocurrió, porque se declaró, pero acá no hubo dolo, porque vos no fabricaste, no escribiste, no entregaste, no presentaste. Entonces, y ahí aparece, y mira este detalle, Luis, la jueza, Clara Ruiz Díaz, que fue la responsable de nuestro caso, porque dentro del proceso precisamente de criterio de oportunidad, esto te obliga a reconocer el hecho, pero también a la reparación del daño. No podía rehuir, pero en su resolución la jueza, y fíjate que pocas veces, creo que nunca escuché, porque ella sabía perfectamente todo lo que ocurrió y cómo ocurrió, pero como me dice, sí o sí, acá hay un daño que hay que reparar y la ley me exige hacerlo. Y dice, al final, y si vos tenés en su punto 4 de su resolución, dice, con el valor y los efectos del artículo 19, en concordancia con el artículo 25, numeral tanto, del Código Procesal Penal, con la expresa manifestación de que el procedimiento no afecta el buen nombre y honor de que goza del mismo, debiendo ordenarse el finiquito y archivamiento de la presente causa. ¿Vos escuchaste alguna vez de que una jueza haya aclarado que una causa penal como esta no genere este tipo de reproches? No, la verdad y que no, aclare no que sé. no afecta a los... Ahora, te pregunto una cuestión final, Carlos. ¿Vos vas a accionar contra la persona responsable de esto? Porque, bueno, esto te ha generado un daño. Mira, también estuve evaluando eso con mi abogado. Yo no tengo una acción penal directa con la asistente, porque mi trato no fue con la asistente, fue con el estudio contable. Sí. Mi trato es con el estudio contable. Estamos viendo la posibilidad, existe, tengo todo el derecho, Sí. pero eso va a implicar nuevamente un proceso penal. Y estoy evaluando, te soy sincero, ya lo charlé también con el estudio contable, de más que penal, porque ya hay una causa penal contra la responsable real, sí, negociar y recuperar lo que gasté, que es lo que corresponde, que asuma esa plata que yo gasté, que finalmente no fue mucha, en realidad, en comparación a todo lo que implicó eso. En otros países vos sabés que hay una acción civil también por el daño a tu imagen, o sea, a la reputación. No, si eso va a trabajar toda la vida para pagarme. El daño que yo tuve mediáticamente y lamentablemente el manejo que tuvieron varios colegas, no te lo estoy reprochando directamente a vos, pero yo también entiendo de que, bueno, era eso, el tema del silencio, pero no podía hablar. Cuando estás de este lado y cuando tenés el dedo acusador encima tuyo y cuando tenés un Ministerio Público detrás tuyo, es complicada la historia, y te juro que el sentimiento es mortal. No le deseo a nadie, es muy difícil y lamentablemente en la opinión pública quedó eso, el tema de que yo fabricaba, que yo estaba cerca, y no era así, no fue así. Sí, en realidad, Carlos, yo creo que la que cargó con la mayor parte del fardo es Yolanda, o sea, digamos,
quedó como un caso menor el de ustedes por el volumen de la cantidad de factura y porque tenemos una sociedad misógina también, ¿eh? No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que ella cargó con la mayor parte del fardo, pero igual, entiendo tu posición. En los comentarios, en los comentarios de la gente. No, seguro. Aparte. No, me pedían cárcel, ¿por qué no está el tipo con orden de prisión domiciliaria? ¿Por qué no está preso? Claro, pero lo que pasa es que además sos la cara de un noticiero, Carlos, o sea, entonces, claro, la gente reclama, ¿verdad? Más vale. Pero entiendo tu posición y entiendo, digamos, el criterio de tu abogado. Bueno, y te agradezco muchísimo, Carlos. Qué importante esto es. Qué importante que alguien rompa el silencio y cuente los detalles, ¿verdad? De qué fue lo que ocurrió. ¿Y cómo te sentís hoy, la película? Sí, Carlos? Sí, no, por supuesto que sí. ¿Cómo te sentís hoy? Vos sabés que todavía muy afectado emocionalmente, en sentido. Yo siempre estuve seguro de mi inocencia, pero vos mejor que nadie, Estelita, Luis, saben que nosotros vivimos de nuestra credibilidad. Claro. Y eso se construye todos los días. Yo si voy a negociar con otra empresa, no me voy a ir por mis 30 años de antigüedad en el canal, me voy a ir por mi credibilidad. Y eso cuesta mucha plata y eso cuesta construir y mantener. Entonces me dieron donde más me dolió. Claro. Entonces, me va a costar mucho reponerme y que la gente entienda que en realidad yo no fui acá el victimario, fui víctima. Hoy estoy muy afectado. Mi familia fue una gran contención, mi esposa que me acompañó de cerca minuto a minuto, mis hermanas, gente, incluso colegas, amigos, mis jefes, que saben perfectamente cuál es mi conducta. Entonces, no te digo que soy un tipo perfecto, pero siempre traté de mantener una conducta en todos estos años y esta no va a ser la excepción, ni fue la excepción, pero sí estoy muy afectado emocionalmente y yo creo que eso va a llevar su tiempo sanar, más que nada. Carlos, gran abrazo. Gracias, Luis, un abrazo para Estela, Fitonato y Adela también. Carlos Troche.